Hoy día estamos reunidos celebrando el Día Mundial de la Visión, hoy día jueves 13 de octubre. Y como Sociedad Peruana de Oftalmología, estamos reunidos los miembros del capítulo peruano de glaucoma para conversar un poco acerca de este apasionado tema que es esta enfermedad muy importante que es el glaucoma. Quiero saludar en primer lugar la presencia del doctor Juan Carlos Izquierdo, past president del capítulo peruano de glaucoma y jefe de la unidad de glaucoma del Instituto Oftalmo Salud en Lima, Perú. Bienvenido, Juan Carlos. Muchas Asimismo, gracias. por favor, Juan Carlos. Asimismo, quiero presentar al presidente vocal del capítulo peruano de glaucoma, el doctor Carlos Rospigliosi López. Es el director médico del Centro Oftalmológico Rospigliosi y asistente de la unidad de glaucoma del Hospital Almenara. Bienvenido, Carlitos. Gracias, Gustavo, por ayudarnos. Tenemos también presente al doctor Rolando Fernández Aquino, quien es jefe del Servicio de Oftalmología del Hospital Naval, Centro Médico Naval, y a su vez asistente de la unidad de glaucoma de la Clínica del Golf. Bienvenido, Rolando. Muchas gracias, doctor. Gracias por acompañarnos esta noche. Y tenemos también la presencia de la doctora Cristel Calmet Avilés. Ella es médico de staff de la Clínica Oftalmológica Glaucoma Salud y del Instituto Ñahui. Bienvenida, Cristel. Gracias. Bien, agradezco a todos ustedes acompañarnos hoy día, que se celebra un día muy importante desde el punto de vista oftalmológico. Y vamos a reunirnos, o estamos reunidos para hablar justamente de el glaucoma, ¿no? Nosotros somos miembros del capítulo de glaucoma y queremos dar nuestro aporte desde este punto de vista. Así que vamos a conversar un poco acerca de el pasado, presente y futuro del glaucoma y una visión a futuro desde el punto de vista de prevención de salud ocular. Como manera introductoria, voy a pasar un par de diapositivas. Hay que recordar ciertos conceptos básicos, ¿no? Como que el glaucoma es una neuropatía óptica que va a cursar con una pérdida progresiva de las células que nos permiten ver. Además, por sus características de que usualmente no da sintomatología, es conocido también como el ladrón silencioso de la visión. Pero hay que tener muy en cuenta que es la primera causa de ceguera irreversible a nivel mundial. Si bien es cierto, se le conoce como la segunda causa de ceguera a nivel mundial, cuando hablamos de ceguera irreversible, esta ocupa el primer lugar. También hay que tener en cuenta que la presión intraocular es el principal factor de riesgo, porque es el único factor que nosotros vamos a poder modificar. Y casi la mayoría de los glaucomas coexisten con hipertensión ocular. Otro punto importante a tener en consideración es que prevenir la deficiencia visual y la ceguera están asociadas al glaucoma. Definitivamente, para evitar un daño o secuelas importantes, el diagnóstico precoz es fundamental en el manejo de esta enfermedad. Y finalmente, el último punto que quería recalcar es que según las guías, se recomienda que además del glaucoma de ángulo abierto, siempre tenemos que descartar o buscar o pesquisar aquellos glaucomas de ángulos estrechos u ocluibles, ya que estos son potencialmente pasibles de generar un bloqueo pupilar y ceguera por el glaucoma. Acá a la derecha vemos cómo se van afectando los campos visuales y se van cerrando, teniendo en el centro una visión, porque se empieza a perder visión periférica inicialmente y lo último que perdemos es la visión central. De tal forma que podemos estar viendo muy bien en el eje central de la visión, pero podemos haber perdido ya mucha visión periférica. Y esta es una imagen en la cual vemos una visión natural, normal, la que todos nosotros vemos, y acá es una representación gráfica de cómo es la visión de un paciente que tiene glaucoma. Y empieza a perder visión periférica, y si esto progresa, se sigue cerrando.
y en la evolución natural esto es lo que tenemos. Este es un video que grafica muy bien lo que es la enfermedad. Podemos observar la belleza de la naturaleza, podemos observar como en este caso a un niño, nuestro hijo, nuestro sobrino, nuestro nieto, pero si no hacemos algo tempranamente, la enfermedad nos va a ir ganando y vamos a estar privados de poder gozar mucho de la visión, ya que este es el final de la enfermedad. La prevalencia a nivel mundial es del 2% según la Organización Mundial de la Salud. Y bueno, en el Perú estas cifras no varían, ¿no? En el 2019, según la Guía Latinoamericana de Glaucoma Primario, Ángulo Abierto, ya decía que para el 2020 el glaucoma contribuiría con el 2.2% de ceguera y el 3.7% del deterioro visual moderado a grave en América Latina. Entonces, el glaucoma en el Perú también es la causa más frecuente de ceguera irreversible. Su prevalencia es del 2% en mayores de 40 años en Lima urbana y aumenta a 3% en poblaciones rurales. Esta es una secuencia de los recursos que nosotros tenemos, pero para eso estamos reunidos justo en esta oportunidad. Y yo quisiera plantear al plantel el recordar en la década entre el 90 y el 2000, en el pasado, ¿qué teníamos como recursos médicos o lo que llamamos el tratamiento médico tópico ocular? ¿No? Porque las cosas han ido cambiando, ¿no? Antes teníamos menos recursos, hoy día tenemos más. Y quizás sería un momento para un poco recordar cuando nosotros empezamos en este campo del glaucoma, qué es lo que teníamos a nuestra disposición. Recordamos que no teníamos la misma cantidad de drogas que hoy en día tenemos. Quizás, Carlitos, quieras comentarnos en tu experiencia, cuando empezamos en este tema, ¿qué contábamos en nuestras instituciones donde todos hemos laborado? Claro, claro, sí. De hecho, cuando hemos empezado la residencia, o bueno, el tiempo que ya empezamos a manejar los medicamentos de glaucoma, sí, pues no era mucho el arsenal que teníamos. De hecho, los medicamentos bases se mantienen, por ejemplo, en el caso de la pilocarpina, que lo usamos en esos tiempos algo más seguido. De hecho, recordar siempre que la pilocarpina fue el primer medicamento que aparece para el control de la presión a finales de 1800, mediados, finales de 1800. Luego ya se vinieron adaptando otros nuevos medicamentos, como los beta bloqueadores, que es lo que teníamos también, recuerdan, en tiempo de residencia, Timolol, por ahí vinieron algunos alfa-agonistas, y los inhibidores de la anidrasa, ¿no? Sea la dorzolamida típica. Por ahí yo alcancé ya, bueno, mejor dicho, ya recién se estaba hablando de las prostaglandinas, o habían llegado recién las prostaglandinas, ya a partir del año 2000, ¿no? Pero hasta antes del 2000 todavía no disponíamos, pero sí de los otros medicamentos básicos, ¿no? Sí, teníamos hace poco el arsenal, no como ahora que ya tenemos algo más variado. Creo que dentro de los grupos farmacológicos entre la década del 90 al 2000 teníamos los beta bloqueadores como el timolol a la cabeza y los colinérgicos, ¿no? La pilocarpina. Y básicamente esas eran las dos únicas drogas que nosotros teníamos para manejar médicamente al paciente. Casi alrededor del 98 recién llegó al país, por lo menos al país, los inhibidores de nitrasa carbónica tópica, la orzolamida, que fue el tercer grupo farmacológico que nosotros empezamos a disponer. Como Carlos bien nos menciona, cerca al 2000 ya venía apareciendo ya los alfa-agonistas, ¿no? y las prostaglandinas, que es un poco en lo que probablemente ya cada uno hemos empezado a agarrar, a encontrar la disponibilidad de ciertos grupos farmacológicos, ¿no? Pero el punto va en que inicialmente, si nosotros manejábamos pacientes con solamente dos grupos farmacológicos,
nuestros recursos se acababan prontamente. Y quizás en una etapa más temprana teníamos que llegar a unas conductas quirúrgicas, si es que no eran anteriormente procedimientos con láser. ¿Qué nos cuenta Juan Carlos en tu experiencia? ¿Cómo encontraste tú la distribución o la disponibilidad de las medicinas cuando empezamos en el campo de glaucoma? O de la oftalmología en general, ¿no? Estás con el micro apagado. Sí, yo encontré, pues, me acuerdo mucho del cardio selectivo, el pentaxolol, Claro. ¿no? Ese era muy bueno, ¿no? Para los pacientes que tenían arritmia y todo, ¿no? Luego el timolol y la asociación clásica que era timolol con dorsolamida, ¿no? Fuera de eso, sí llegué a alcanzar con las prostaglandinas, el latanoprost refrigerado, que ahora ya más bien lo tenemos el no refrigerado, y es más, tenemos ahora que no tienen preservantes inclusive, ¿no? Pero sí, solo me encontraba con esa asociación de timolol con dorso, ¿no? Claro, es cierto, ¿verdad? Que empezaban ya las drogas, digamos, aisladas, porque en determinados momentos tenemos que utilizar las asociaciones, pero lo que se conoce como asociaciones aisladas, o sea, un frasquito de timolol asociado a un frasquito de pilocarpina. Pero tiene razón, Claro, Juan Carlos, empezaron a aparecer las asociaciones fijas, quizás un poquito antes de las últimas que empezaron. Y también fue un recurso que nos ayudaba mucho en la compliance, en la adherencia al tratamiento de los pacientes. Es importante recordar cómo al principio luchábamos con tan pocos recursos, ¿no? Y, sí. doctor Fernández, ¿usted qué encontró cuando empezó en este mundo del glaucoma? Bueno, en general cuando empecé en la residencia estábamos también pues con el timolol, la dorsolamida eran los recursos. Ya más adelante, cuando empecé a ejercer como asistente también el latanoprost y otras moléculas, ¿no? Otros análogos de prostaglandina. Había cierta diferencia porque veíamos que algunos pacientes que se trataban en el extranjero venían con algunas combinaciones fijas también diferentes a las que disponíamos nosotros aquí. Y nos enterábamos pues de que había otras opciones. Y veíamos también pues con alegría que venían otros análogos de prostaglandina. Por ahí apareció además del latanoprost, el travoprost y su combinación fija también con el timolol, ¿no? Y nos daba más recursos. Ya también hablamos pues de la compliance del paciente, ¿no? Esa necesidad de que pueda cumplir con su tratamiento, ¿no? Pero también pues era un alivio tener más opciones de tratamiento para ellos. Genial. Muy bien, yo creo que la más favorecida de todo el grupo es la doctora Calmet. Cristel, creo que ya encontró todo lo que hoy en día tenemos a disposición, pero ¿cómo fue tu experiencia, Cristel? Cuéntanos en el manejo de tus pacientes cuando empezaste a trabajar en el campo del glaucoma. Sí, o sea, en realidad sí es cierto, ¿no? Bueno, yo encontré ya todos los fármacos que tenemos en la actualidad, gracias a Dios. Eh, lo cierto es que conforme han pasado los años, encontramos también fármacos más amigables con la superficie ocular, ¿no? Fármacos libres de preservantes, lo que mencionaba el doctor Izquierdo, ¿no? Entonces eso nos da un mayor compliance para el paciente, porque hay muchos pacientes que a pesar de usar la medicación, pues tienen alteraciones de la superficie ocular que no les permite continuar con la terapia que uno les indica, ¿no? Entonces ya tenemos mucho más chance para tratar de continuar el tratamiento con nuestros pacientes, ¿no? Y sí, bueno, gracias a Dios yo he sido bastante afortunada porque encontré ya la mayoría de fármacos que tenemos. El único detalle es que, pues, aún en los hospitales tenemos esa limitación en cuanto a las combinaciones fijas, ¿no? Todavía se sigue dando las gotas por separado y eso a veces tiende a que el paciente no sea tan, no tenga tanta adherencia al tratamiento como nosotros quisiéramos, ¿no? Sí, gracias. Mira, ya has tocado dos puntos muy importantes, ¿no? Porque
La gran mayoría de los pacientes con glaucoma que están en tratamiento médico tienen una alteración de la superficie ocular. Y en el tiempo esta fue una de las cosas que también empezó a mejorar, como dice la doctora Calmet. Eh, Empezaron a salir las drogas libres de preservantes, como mencionó Juan Carlos al inicio de esta reunión, y que eso ayuda pues a mejorar la tolerabilidad de las drogas en cuanto a la sostenibilidad de su uso, porque sabemos que son tratamientos crónicos de muchos, de largo aliento realmente, ¿no? Mientras que no cambie esa indicación. Entonces, yo creo que las nuevas drogas que son libre preservante es un aporte más para el manejo de los pacientes con glaucoma. Las asociaciones fijas, como dijo Juan Carlos, es otro aporte para el uso, el manejo médico de glaucoma. Y la nueva, o bueno, el arsenal tan amplio de medicamentos que tenemos, bueno, básicamente contamos con 5 grupos farmacológicos más las diversas asociaciones que se comportan como un sexto grupo, ¿no? O sea, tenemos los beta bloqueadores, tenemos como el timolol, los colinérgicos como la pilocarpina, que obviamente se usa muy poco, para acá somos muy restringidos, pero dentro de las drogas de primera línea, timolol como beta bloqueador, derivados de las prostaglandinas como la latanoprost, travoprost, limatopros. Un tercer grupo farmacológico son los inhibidores de anhidrasa carbónica, como el dorzolamida, brinzolamida. El cuarto grupo farmacológico son los alfa-agonistas, como el tartrato de limonidina y la pilocarpina, que es el quinto grupo, es colinérgico. Pero hay asociaciones diversas entre beta-bloqueadores, prostaglandinas, beta-bloqueadores, asociaciones asociadas con inhibidores de anhidrasa carbónica, eh, eh, tartrato de limonina con androprost. En fin, hoy en día tenemos diversas drogas que creo que es el punto principal, ¿no? Contamos con una gama de medicinas muy amplias, contamos con asociaciones fijas y contamos con muchos medicamentos que ya vienen libres de preservantes y que ayudan mucho a la superficie ocular. Genial, entonces yo creo que desde el punto de vista del tratamiento médico, esta ha sido un poco la evolución en el tiempo y a futuro yo creo que vamos a ir mejorando, sobre todo con un nuevo grupo de drogas que aún no tenemos en el mercado, pero que en el mundo ya están en estudios y con cierta disponibilidad, ¿no? Como las roquinasas, los donadores de ácido nítrico y estas drogas que también vienen asociadas van a ser una contribución muy importante el día que nosotros las tengamos ya en nuestro país. Y bien, cuando hablamos de láser, ¿cómo fue la evolución del láser? Cuando recién empezamos, ¿qué teníamos? Bueno, yo soy el más viejito de todos, voy a empezar yo. Cuando teníamos, bueno, el único. Cuando yo entré, teníamos el láser argón, ¿no? No teníamos todavía a la disponibilidad un fotocolador, un láser verde de frecuencia doblada, no era el láser argón, que realmente con pozo a tierra, todo un armatoste, ¿no? Y hacíamos pues las iridotomías con láser argón, todavía no teníamos el Chag láser, hacíamos poderes muy altos, diámetros muy pequeños para poder perforar el iris y en 2 a 3 sesiones, entonces la entrega de energía al globo ocular era mucho mayor de lo que hoy en día se hace. Y el otro láser, y único láser, era, no único, porque hay un tercero más, era hacer la trabeculoplastia láser con este mismo láser argón, ¿no? La trabeculoplastia láser, pero que no podíamos repetir este procedimiento. Y lo último, el otro procedimiento que existía, porque es de mucho tiempo, es el láser de onda continua, ¿no? Que también se utilizaba como un tratamiento ciclodestructivo. En el tiempo empezaron a aparecer ya otros mecanismos que empezaban a mejorar justamente la tecnología, porque podíamos entregar menos energía al ojo, menos sesiones, y yo creo que ahí me gustaría escuchar la opinión de Carlos, el doctor Rospigliosi. ¿Cómo fue tu manejo en cuanto al láser para el tratamiento de glaucoma cuando entraste al mundo del glaucoma?
de hecho, por ejemplo, cuando entro yo ya a ver el tema del glaucoma de la residencia, igual, tuvimos, bueno, sí, yo encontré el argón, sí lo manejábamos, el Jack Laser también para hacer las iridotomías. Algunas iridotomías también nos ayudábamos con el argón. Había una técnica donde poníamos, rodeábamos primero un círculo así con argón en el iris y luego ya perforábamos, ¿no? Sí, igual, y también bueno, la ciclofotocolación continua que sí utilizamos para los elementos destructivos algunas veces también. Bueno, de ahí ya se ha ido cambiando, pues ha ido evolucionando ¿no? La tecnología, ya hemos pasado a láseres ya, vamos a decir, selectivos, que ya nos han permitido manejar, vamos a decir, la presión intraocular sin mayor efecto sobre la malla trabecular, ¿no? Y posteriormente ya hemos venido manejando ya los láseres, ya como ya los láseres de micropulso, que también nos ha permitido manejar y controlar la presión intraocular de forma estable también, ¿no? Sí, de hecho ha habido cambios ahí que hemos ido viendo y que se ha ido dando también en el camino también, ¿no? Pero sí, empezamos con el láser, con el Jack Láser y con el ciclofotocoagulador. Claro, bueno, yo no agarré, todavía cuando entré no había el Jack Laser, ¿no? Hacíamos unas mega sesiones para poder abrir los orificios con el protector. Y Juan Carlos, ¿qué nos cuentas? Tú has tenido y tienes pues todos los láseres habidos y por haber. Cuéntanos cómo empezaste en tu evolución con el manejo de estos procedimientos láser. Estás con el micro apagado. Empecé con el Jack Láser, como todos, para hacer las iridotomías. Y sí tuve la oportunidad de tener el SLT, ¿no? La trabeculoplastia de láser selectiva. Me acuerdo que en ese tiempo lo trajo mi hermano, yo todavía no sabía mucho del tema, y 2004, veo me el acuerdo S. mucho. Yo trabajaba Claro, con tu hermano en ese no, imagínate que fue un poquito antes, ¿ah? ¿Ah, sí? Sí, porque todavía no estaba en el residentado. Entonces yo lo veía y así me quedé asombrado, comencé a investigar un poquito y me acuerdo que ya empezamos a tratar a estos pacientes con este láser, ¿no? Que a diferencia del argón, como decías, que no se puede repetir, este sí se podía repetir, tenía un poquito más de beneficios porque usabas menos poder y podrías agarrar más cuadrantes sin tener tanta inflamación, ¿no? Después estaban los láser transescleral, estos ciclodestructivos que la verdad lo usé en pacientes ya solamente de ojos dolorosos, ¿no? Y lo bueno que hemos visto esa transición como decía Carlos, al micropulsado, que ese sí nos abrió más puertas e inclusive yo creo que ha hecho que no hagamos cirugías tan invasivas como antes, ¿no? Por ejemplo, con estos pacientes con glaucomas secundarios a QPP, que antes nos íbamos directo a un dispositivo de drenaje, ahora como que le damos una chance haciendo este micropulso y en muchos de ellos pues funciona y baja la presión intraocular, ¿no? Gracias, Juan Carlos. Rolando, ¿qué nos cuentas tú en tu experiencia? Bueno, yo también empecé con el ALT, el láser argón para la trabeculoplastía y las iridotomías también con el argón, ¿no? Bueno, no se acomodaba a lo que conocía y a lo que tenía, pero se han ampliado la gama de opciones y de propuestas para el paciente, ¿no? Para el manejo adecuado del glaucoma y eso nos ayuda junto con el paciente incluso tomar una decisión, ¿no? Proponerle a él y también nos lleva a explicarle con más detalle en qué consiste su enfermedad y qué tenemos que hacer o qué estamos haciendo, ¿no? Para controlar la enfermedad. Ya he visto llegar pues después el láser transescleral, micropulsado
y la endociclo, y o sea, la evolución ha sido tremenda, ¿no? En este tiempo que he estado practicando en el glaucoma, ¿no? Muchas gracias, Rolando. Bueno, Cristelita, cuéntanos, ¿cómo fue en tu caso el manejo de los diferentes tipos de láser en glaucoma? Bueno, eh, no quiero decir que soy más joven y que por eso, gracias a Aunque se Dios, nota, conocí aunque se ya todos nota. los láser. Pero sí, bueno, gracias a Dios en el hospital teníamos todos los láser a disposición, ¿no? Para realizar los diferentes procedimientos de nuestros pacientes. Eh, no la trabeculoplastía láser selectiva, es cierto, la trabeculoplastía láser selectiva, de hecho, la conocí fuera del hospital. Antes usábamos ahí en el hospital el ALT. Y bueno, igual la tecnología de láser micropulso, que también la he conocido durante la residencia, pero no en el hospital en realidad. Y pues también el endociclo, ¿no? Que es bastante útil también. Sí. El único detalle es que a veces hay que explicarles a los pacientes, ¿no? Porque vienen con una idea un poco errada del tratamiento con láser. Muchos piensan que una vez aplicado el láser ellos ya están curados, ¿no? O que incluso van a dejar su tratamiento médico después de- del hecho de que nosotros le propongamos un láser o que le hagamos un láser, ¿no? Entonces, eso siempre hay que informarle bien al paciente, ¿no? Que la idea es tratar de llevar a una presión intraocular meta, como para que el glaucoma no progrese en ellos, pero que no quiere decir que vayan a dejar la medicación en todos los casos, ¿no? Siempre es diferente cada paciente también. Genial, sí. Muy importante lo que mencionas. Eh, la expectativa del paciente a veces es más de lo real, ¿no? Y siempre hay que hacerles saber, pues, que el glaucoma es una enfermedad que siempre va a requerir un control, ¿no? Lo que hoy día funciona puede dejar de funcionar en un momento. Y es por eso importante el control, para poder pesquisar aquel momento de desregulación y poder proponer alguna otra alternativa. Como vemos, ha ido evolucionando en el tiempo todo para mejor manejo de la enfermedad. Si hablábamos primero del ALT y ahora tenemos el SLT, esto genera menos energía, como dijo Juan Carlos. Cuando hablamos del ALT y el Jack Laser para idiotomías, de igual forma, ¿no? Mucho menor sesión, mucho menor energía, el Jack Laser frente al ALT que iba quedando. Cuando hablamos del láser de onda continua dentro de los tratamientos de ciclo fotocoagulación transescleral, antes, inicialmente, se utilizaba este láser de onda continua ya sea para ojos sin visión o para ojos con visión, para aquellos glaucomas refractarios. Cuando apareció el láser de micropulso, un poco como que ya se empezó a confinar el láser de onda continua solamente para ojos sin visión, o mayormente para ojos sin visión, y el láser de micropulso para aquellos ojos con visión o refractarios. Luego sale el endociclo fotocoagulador y se puede fotocoagular los procesos ciliares directamente y ya no a través de la esclera como se hacen con los haces esclerales y el micropulso. Dependiendo del momento quirúrgico, si uno ya tiene un ojo abierto, ya está haciendo una facomodificación, un glaucoma ángulo estrecho, bueno, de pronto ahí cobra mayor beneficio hacer este tipo de láser. Entonces, todo ha ido evolucionando a una entrega más específica y con menor energía, lo cual genera menor necrosis coagulativa de los tejidos adyacentes, por ende menor inflamación y mayor tolerabilidad. Y por ahí se nos está quedando el CLAS, que también que Juan Carlos lo usa, ¿no? Cuando hacemos las trabeculectomías y hacen las EPNP, ya no el láser nos permite hacer la parte de la que se hace mecánicamente la trabeculectomía, ¿no? Ustedes ven, como podemos ver, todo va tendiendo a mejoras, a mejores procedimientos con mejores resultados. Y finalmente, cuando hablamos de tratamiento quirúrgico, voy a empezar yo también otra vez. Antes teníamos la trabeculectomía,
los implantes de dispositivos de drenaje, que en esa época solamente había el valvulado, que es la AMED, y el no valvulado, que es la Krupin, y no había más dispositivos. Y bueno, teníamos la ciclocrioterapia, ¿no? Que hacíamos como procedimiento ciclodistintivo, no habían, o obviamente no había micropulso, pero si bien es cierto, sí existía el láser de onda continua, el ciclodestructivo, se guardaba un poco más para los refractarios. Y en el tiempo han ido mejorando mucho los procedimientos quirúrgicos para ofrecer a los pacientes en el manejo del glaucoma. Yo creo que aparecieron nuevos procedimientos, aparecieron mayor cantidad de dispositivos y un poco de eso es lo que queremos comentar en nuestra experiencia hacia el público que nos está viendo en este momento. Carlitos, ¿qué nos cuentas? ¿Cómo encontraste tú el tema ya quirúrgico? Claro, y bueno, ¿no? Cuando llego también, bueno, también la residencia, porque en el INA, pues, donde nos formamos, encontramos ahí, pues, se hacían las trabeculectomías, ¿no? Con las técnicas que se hacían en ese momento. Y en ese momento, bueno, no se colocaban muchas válvulas, al menos en el tiempo que estuve en la residencia, porque, bueno, todavía recién se estaban empezando, me parece, a introducir en Perú un poquito este tema de las válvulas. Pero sí, ya se escuchaba la colocación de la válvula de AMED en ese tiempo, ¿no? Más que todo eran dispositivos valvulados. Casi no nos veíamos en ese momento, al menos en la residencia, dispositivos no valvulados. Con el venir también de la facomulsificación, ya se fueron viendo también cirugías combinadas. Recuerdo, se hacían en el INO las trabeculectomías, ya combinábamos traves con faco. Y bueno, como comentábamos también, el láser de onda continua, perdón, la ciclofotocoblación de onda continua, era lo que hacíamos en ese momento, ¿no? Ya posteriormente, ya empezaron a entrar un poquito con más fuerza los dispositivos no valvulados. Posteriormente ya los colocamos, tuvimos que ahí también otra vez hacer una mejora en las técnicas, porque los dispositivos no valvulados tienen digamos, ciertos tips para poder colocarlos también, ¿no? Por ahí. Y ya progresivamente ya hemos venido pues conociendo otras nuevas técnicas, vinieron ya por ejemplo los MIGS, empezaron a llegar con más fuerza, empezamos con el CAPU, por ahí. Antes de ello también vino un dispositivo que seguro lo recuerdan, por de repente algunos que no lo alcanzaron a ver, el dispositivo Express, que también era un dispositivo que se colocaba a nivel del ostium, una trabeculectomía realmente, que llevaba un dispositivo en el ostium, que era un dispositivo de acero. Posteriormente ya vinieron los MIGS, empezaron con el CAPUC, el SIPAS, que también estuvo un tiempo corto y bueno, no progresó mucho. Ya vinieron las otras, bueno, ya en otros lados estaban colocando el Einstein. Y bueno, tecnología que ha ido mejorando también en esta cirugía pocamente invasiva, donde ya veíamos menos complicaciones para el paciente, ¿no? Que eso a veces eso era uno de los temores un poquito de las cirugías penetrantes, ¿no? Por ahí también, recuerdo cuando estuve haciendo el fellow, también ya se empezó a realizar la esclerectomía profunda no penetrante. También es una técnica que apareció. De hecho, en México, que donde dice el entrenamiento, no se realizaba mucho, pero sí era una técnica que ya se venía utilizando en otros lados, ¿no? Bueno, sí, ha ido evolucionando, pues, muy curiosamente, ¿no? Este tema de las cirugías de glaucoma. Genial, muchas gracias, Carlitos. Juan Carlos, ¿qué nos cuentas? Ahora sí. No, bueno, quirúrgicamente, bueno, comenzó a cambiar también el tema de cuando se le diagnostica al paciente con glaucoma, ya el pensamiento de no solamente empezar con gotas, sino empezar con láser, ¿no? Ese pensamiento comenzó a cambiar poco a poco con estos láseres que estábamos hablando en su momento, de láser selectivo, ¿no?
Eso vi que comenzó a cambiar, ¿no? De hacer de frente el láser y dejar al paciente pues un tiempo sin tratamiento de gotas, ¿no? Luego vi mucho lo que eran las trabeculectomías con los dispositivos valvulados, bastante. Y luego a partir del 2006, 2007, comencé a ver mucho lo que eran los dispositivos no valvulados, que me llamaron mucho la atención. Y desde más o menos el 2008 los comencé a poner. Y de todas maneras, pues causaba un poco de rechazo porque, como decía Carlos, si uno no sigue un poco las reglas en este dispositivo, pues también podías entrar con unas complicaciones mucho más fuertes que un sistema valvulado. Después teníamos la CRIO, el transescleral, y comenzó a evolucionar un poco durante estos prácticamente 10 últimos años o un poquito más, el cambio del glaucoma de no solamente trave y válvulas, sino más bien otros tipos de láser como la endociclofotocoagulación, ¿no? Que combinado con una cirugía de catarata, pues terminabas una cirugía que antes demoraba en 1 hora, prácticamente después de la FACO unos 10 a 15 minutos más. Luego, como dijo Carlos, tuve experiencia también con el Express. No me gustó mucho porque en algunos casos pues se explantaba y convertías a trave. Luego de esto ya comenzaron a entrar unos mix como el Kahoot, que fue uno de los inicios para iniciarme con otros mix, que son los que ya alimentan el canal de Schlemm, ¿no? En este caso estoy hablando de las canaloplastías, que comencé haciéndolas por fuera, pero ahora como que se hacen en un tiempo mínimo y solamente por dentro combinándolas con catarata. Yo creo que en este caso ahora el glaucoma quirúrgicamente se ha puesto de moda, ¿no? No es como antes, más bien para un oftalmólogo que hace mucho segmento también le está llamando bastante la atención, que antes no pasaba, ¿no? Genial. Muchas gracias, Juan Carlos. Rolando, ¿tus comentarios? Yo lo que he visto es cómo se ha ido encontrando los momentos adecuados para hacer la cirugía y las aplicaciones, ¿no? Cuando yo empecé a formarme en glaucoma, conocíamos los procedimientos, pero cada vez se le daba dando más importancia al momento, ¿no? Y al objetivo de esa cirugía. También vi cómo aparecieron las cirugías mínimamente invasivas para el glaucoma y eran una opción un poco más intermedia y también se fue encontrando el lugar adecuado para ellas. Siguen teniendo su lugar, la trabeculectomía sigue siendo pues la estrella, digamos, la protagonista en el glaucoma en general, pero detrás de ella está un gran arsenal de posibilidades. También vi cómo, por ejemplo, en el caso de los dispositivos de drenaje, se aplicaban más para casos complicados o se encontraba una forma de colocarlos para determinadas situaciones, ¿no? Post-trasplantados de córneas, pseudofáquicos, y se mejoraron más las técnicas de colocación de estos dispositivos de drenaje, además de aparecer los MIGS. Eso fue muy, muy interesante. Genial, muchísimas gracias. Griselita, ¿qué nos cuentas tú? Bueno, en realidad cuando fui residente lo que más hacíamos eran pues trabeculectomías y también implantes de dispositivo de drenaje valvulados, ¿no? Aparte de las trabeculoplastías, ¿no? Eventualmente, sí, en el camino ya de mi formación he venido utilizando otras herramientas, como ya han mencionado los doctores, ¿no? Los láser transescleral, que son una excelente alternativa que nos hace hacer cada vez menos cirugías
filtrantes, ¿no? Ya no hacemos tanta trave, pero como bien ha dicho Rolando, de todas maneras la trabeculectomía sigue siendo una cirugía muy importante, ¿no? Los dispositivos de drenaje igual tienen sus indicaciones de todas formas, pero yo creo que cada vez somos menos invasivos en el tratamiento de glaucoma y aún así, o sea, vamos dando tiempo, tal vez vamos ganando tiempo para que en algún momento de necesitar alguna cirugía más invasiva, pues podamos hacerla, pero ya más posterior, ¿no? O sea, después de algunos años de evolución, de haber intentado, pues primero con el tratamiento médico o con el láser primero, y con todas las opciones de láser que tenemos o con los MIG también, ¿no? Entonces eso nos da más tiempo para que podamos alejar las cirugías filtrantes en nuestros pacientes con glaucoma. En realidad, actualmente pues tenemos una gran gama de arsenal quirúrgico en realidad, ¿no? Tenemos mucho por ofrecer al paciente. Cada glaucoma tiene su indicación, también depende del estadio del glaucoma para poder nosotros ofrecer los diferentes tipos de tratamiento a nuestros pacientes. Genial, totalmente de acuerdo. Yo creo que, en resumen, lo que hemos podido ver en el transcurrir del tiempo y en este momento es de que el concepto, primero que existe un abanico de posibilidades quirúrgicas grande con los cuales podemos nosotros manejar diversos tipos de glaucomas en determinados momentos, como bien dijo Rolando. Pero yo creo que lo importante es puntualizar que hoy en día la conducta del manejo del paciente con glaucoma es más conservadora, o dicho de otro punto de vista, menos invasiva, ¿no? Y todos estos procedimientos tienden a retrasar el momento de la trabeculectomía, que si bien es cierto, es el gold estándar, es que baja más la presión intraocular, también tiene un componente importante de complicaciones postoperatorias. Entonces, si bien es cierto, la trabeculectomía baja mucho la presión, por el porcentaje o la incidencia de complicaciones, es un tema que se va dejando para más atrás. Y en esta última década, yo creo que los MIGS han generado una revolución quirúrgica en el campo del glaucoma y nos han abierto pues un sinnúmero de dispositivos. Tenemos que actúa a nivel del trabéculo, a nivel del espacio conjuntival, a nivel de la vía uroescleral, diversos tipos de mecanismos, diversos tipos de localizaciones, existen un número inmenso de dispositivos de drenaje. De tal forma que voy a mostrar una diapositiva que me parece, ¿dónde está? Me parece oportuna en este momento. Acá. En la secuencia de todos los recursos que tenemos para utilizar, tenemos la terapia médica, que son las gotitas, y siempre existe en otras partes del mundo se empieza con la trabeculoplastía, y desde el punto de vista de salud pública, recurso logístico, de acuerdo a los países menos desarrollados, probablemente se sigue empezando con terapia médica, luego la trabeculoplastía, después de esto quizás un momento para los MIGS, y como vamos viendo, las cirugías convencionales se van retrasando cada vez más. Ahora aquí están los procedimientos ciclodestructivos, como los procedimientos de micropulso, ¿no? De láser de micropulso, lo cual sigue desplazando a la cirugía convencional, como mencionamos, la trabeculectomía, y más adelante pues los dispositivos de drenaje y finalmente los procedimientos ciclodestructivos que harán para más adelante. Creo que como conclusión de esta noche podemos recordar a todos los amigos que nos están acompañando, escuchando, recordar que el glaucoma es la segunda causa de ceguera, sin embargo es la primera causa de ceguera irreversible a nivel mundial. Debemos de implementar, por ende, estrategias de prevención para poder tener un diagnóstico precoz de la enfermedad, ya que esta, en su evolución natural, va a llevar
a la ceguera en forma irreversible, sobre todo por ser asintomática. Muchas veces se pesquisa la enfermedad muy tarde, cuando ya tiene secuelas demasiado importantes. Un adecuado manejo en estadios iniciales es fundamental, y tenemos una diversidad de medicamentos tópicos oculares, una diversidad de procedimientos láser y una diversidad de procedimientos quirúrgicos, como hemos podido observar en esta conversación muy coloquial entre nosotros, en el recordar qué teníamos antes y qué tenemos ahora. Y al futuro vienen muchas otras cosas mejor. Entonces, para disminuir la severidad de la enfermedad en su evolución natural, tenemos que hacer diagnósticos tempranos para tratarlos adecuadamente y conseguir pues el objetivo, que es dos cosas: o detener la enfermedad, o por lo menos enlentecer la velocidad de progresión de la enfermedad. Quiero invitarlo al doctor Raspeliosi para que nos dé unas últimas palabras de despedida en este foro sobre glaucoma, que brindamos el capítulo para el glaucoma en este día especial, hoy día jueves 13 de octubre 2022, como el Día Mundial de la Visión. Doctor Raspeliosi, sus palabras de despedida. Claro, bueno, simplemente decirles, muy bien esta charla que se ha tocado temas muy importantes, puntos importantes que hay que seguir. De hecho, debemos seguir siempre con la difusión hacia nuestros pacientes, ¿no? La prevención, como dijo Gustavo, es lo más importante, sobre todo pacientes que ya están por encima de los 45, 50 años, siempre hacer estas campañas o difusión de cuidado de la salud ocular, hacer siempre la prevención para que la detección sea a tiempo y podamos prevenir una pérdida de la vida. Simplemente agradecerles al grupo. Ha sido muy interactivo y se ha tocado temas, como comentamos, bien interesantes. Y pues esperemos que se repita en unas próximas oportunidades estos tipos de charlas para difusión de todos, ¿no? Y beneficio a nuestros pacientes. Muchas gracias, Carlitos. Juan Carlos. No, bueno, les quería agradecer a todos, bueno, por organizar este panel, para que nuestros pacientes pues también tengan un concepto actual del glaucoma, y sobre todo que es algo que se puede tratar y frenar, ¿no? Que es lo más importante. Y como decía Gustavo y Carlos, lo ideal para esta enfermedad es la prevención. Así que a todos, en general, lo ideal sería una consulta al menos una vez al año, y si tienen algún pariente con glaucoma, mínimo 2 veces al año, para ver si están saludables. Muchas gracias, Juan Carlos. Rolando. Y también, doctor, muchas gracias por la invitación, por permitirme participar. Insisto, igual la prevención es lo mejor, es ir a chequearse, y también animemos a nuestros pacientes a entender la enfermedad, a preguntar sobre su enfermedad, a no quedarse callados. O sea, siempre toda duda hay que aclararla. Para mí creo que es muy importante que el paciente entienda la enfermedad y entienda por qué está haciendo las cosas, y ir acompañado con su médico, y entender el objetivo de lo que se está haciendo. Gracias, doctor. Muchas gracias, Rolando. Cristel, tus palabras, por favor. Bueno, agradecer a todos. Ha sido un buen día, en realidad. Siempre es bueno hablarle al público en general, ¿no? Siempre es bueno la cultura de prevención, como ya lo han mencionado, recordarles a los pacientes que no es bueno ir al médico solamente cuando ya tienen alguna molestia o algún síntoma, que en realidad si hubiera una cultura de prevención en este país, pues se hubiera evitado en realidad muchos casos de ceguera, ¿no? Todas las personas deben hacerse un chequeo por lo menos una vez al año, así no tengan ninguna molestia, y
Evidentemente, si cada vez que los pacientes vayan haciendo eso más a conciencia, pues probablemente nosotros empecemos a diagnosticar glaucomas más tempranos, ¿no? En vez de diagnosticar ya glaucomas más avanzados que nos lleven a hacer ya otro tipo de procedimientos. Muchas gracias. Sí, yo creo que el concepto, el común denominador de todas nuestras recomendaciones han sido de que la prevención es fundamental en el manejo del glaucoma, de tal forma que así vamos a evitar secuelas severas que esta enfermedad a las cuales suele llevar. Bien, yo quiero agradecerles a cada uno de ustedes su participación, su entusiasmo y el haber compartido una reunión realmente bastante amena. También quiero agradecer al promotor de esta actividad, que es nuestro querido colega y miembro del Consejo Directivo, el doctor Guillermo Reati Escalante, que es el secretario de Medicina Preventiva de la Sociedad Peruana de Oftalmología, quien nos incentivó pues, a reunirnos esta noche para poder brindarle un poco nuestra experiencia a nuestros pacientes. Y finalmente al doctor Dino Nateri, presidente de la sociedad, quien nos lidera siempre con mucho acierto y también siempre está detrás de todo lo que es la educación y cultura desde el punto de vista de la salud ocular. No quiero alargar más de lo que ya se alargó el tiempo, solo quiero agradecerles a todos los presentes y a todos ustedes por acompañarnos en esta reunión. Y espero que podamos volver a tener otras reuniones de esta naturaleza, tan amena como esta noche, que yo la he disfrutado mucho. Muchas gracias a todos. 22 horas. Gracias. Gracias, Gustavo. Gracias. Una foto de despedida ya. Listo. Muchas gracias.